Lo llamaban el humilde, y ese apodo era la mentira más grande que había cometido en su vida. Además de los asesinatos, este hombre mató en suelo americano, huyó, cruzó la frontera de regreso a El Salvador, creyendo que el océano y la frontera lo protegerían para siempre, pero no le fue suficiente. Volvió a Estados Unidos, volvió a matar, y esta vez el FBI ya lo estaba esperando. Lo que hace especial este caso no es solo la captura, es la pregunta que nadie en los medios se atrevió a hacer en voz alta. ¿Cómo pudo un asesino conocido por las autoridades americanas cruzar de vuelta hasta a Estados Unidos y operar durante meses sin que nadie lo detuviera? Cuando conozcas la respuesta, Nere, vas a entender por qué este caso se convirtió en uno de los argumentos más poderosos a favor de la cooperación entre el gobierno de Bukele y las agencias federales americanas. Revisamos el expediente federal completo, 6 declaraciones oficiales del FBI y registros de los 2 operativos en distintos países para reconstruir esta historia de principio a fin. Si alguna vez viviste en una comunidad salvadoreña en Estados Unidos y sentiste que los bichos de la MS-13 operaban con una libertad que no tenía explicación, este caso te va a mostrar exactamente cómo lo hacían y cómo ese sistema de impunidad transnacional finalmente se rompió, porque el humilde cometió el error que cometen todos los que se creen intocables. Subestimó a quienes lo perseguían y esa soberbia le costó todo. Y lo que nadie esperaba era descubrir cuánto tiempo llevaban siguiéndole los pasos con Tutimochas y quién más cayó con él, Tony, para entender quién era Wilson Arturo Constanza Galdames, el hombre que el mundo conocería como el humilde. Hay que entender primero el lugar que lo formó, no para darle lástima, para entender el contraste entre lo que pudo haber sido y el monstruo en que se convirtió. El Salvador de principios de los 2000 era un país en reconstrucción. Los acuerdos de paz de 1992 habían terminado oficialmente la guerra civil, pero la paz en los papeles no fue paz en las calles. Las colonias populares de San Salvador y sus municipios satelitales eran territorios en disputa, no entre ejércitos, sino entre clicas. La MS-13 y el Barrio 18 habían llenado el vacío que dejó la posguerra con una precisión que ningún plan de reconstrucción pudo anticipar. En ese contexto creció Wilson, un cipote más en una colonia donde las opciones eran pocas y las presiones eran muchas. La clica no te reclutaba con discursos, te reclutaba con pertenencia, con la promesa de que si andabas con ellos nadie te iba a tocar, que ibas a tener respeto, que ibas a tener dinero. Y para un muchacho sin perspectivas claras en una colonia donde el Estado era una foto en la pared, esa promesa sonaba mejor que cualquier otra cosa, pero lo que diferenciaba a Wilson de otros cipotes que entraron a la pandilla por presión o por miedo era su disposición. Él no entró obligado, entró queriendo, y eso dentro de la lógica de la MS-13 lo convirtió en alguien valioso desde el primer día. La MS-13 no es una organización monolítica, opera en clicas, células locales con nombres propios, territorios definidos y cadenas de mando que responden a una estructura regional y luego a una cúpula nacional. Wilson se integró a la clica conocida como Carlington Loco Salvatrucha, también llamada CALS. Las clicas funcionan como empresas criminales pequeñas con franquicia de una marca grande. Tienes el nombre, tienes el respaldo, pero las operaciones del día a día son tuyas. La CALS tenía su territorio, sus reglas y su sistema de ascenso, y para ascender en la MS-13 había que demostrar, no con palabras, sino con hechos. Wilson entendió eso rápido, demasiado rápido. Lo que otros miembros tardaban años en aprender, él lo aplicó en meses. No era el más grande, no era el más viejo. Pero tenía algo que la pandilla valoraba más que el tamaño físico: frialdad, la capacidad de hacer lo que había que hacer sin que le temblara la mano. Por eso le pusieron el humilde. Pero no era humildad, era invisibilidad calculada. El que no alardea no llama la atención. El que no llama la atención dura más tiempo libre. Lo que muchos salvadoreños en la diáspora no saben o prefieren no pensar es que la MS-13 no es una pandilla salvadoreña que opera en Estados Unidos, es una pandilla americana con raíces salvadoreñas. Nació en Los Ángeles en los años 80, entre refugiados que huían de la guerra civil. Cuando Estados Unidos empezó a deportar masivamente a pandilleros en los 90, los exportó a un país que no tenía la infraestructura para manejarlos. Así fue como la MS-13 colonizó El Salvador, no al revés. Y así fue como Wilson Arturo Constanza Galdames terminó en Baltimore, Maryland, la ciudad de la Bahía, una ciudad con comunidades salvadoreñas establecidas desde los 80, con colonias que en algunos vecindarios casi podían pasar por San Salvador, las pupuserías, las remesadoras, los mercaditos en los callejones, pero también con clicas de la MS-13 que llevaban décadas operando y que necesitaban gente nueva, gente de confianza, gente que ya venía formada desde El Salvador. Wilson no llegó a Baltimore como inmigrante buscando el sueño americano, llegó como cuadro, como activo de la organización, con misión.
Baltimore no era territorio virgen para la MS-13 cuando Wilson llegó. La clica CAL, ese ya tenía presencia en la zona, tenía su sistema, y ese sistema funcionaba con la misma lógica que en cualquier colonia de San Salvador, con la diferencia de que aquí el dinero era en dólares y las consecuencias de fallar eran reportadas directamente a la estructura en El Salvador. Sí, leíste bien. Los crímenes cometidos en Baltimore eran reportados a la cúpula en El Salvador para ganar crédito y subir de rango. Eso es lo primero que hay que entender para dimensionar lo que era la MS-13 en ese momento. No era un grupo de muchachos desorganizados haciendo daño en sus vecindarios. Era una organización transnacional con líneas de reporte, sistemas de evaluación de desempeño y una cultura de violencia que premiaba la brutalidad documentada. Revisamos el expediente completo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las declaraciones del fiscal federal del Distrito de Maryland y los registros del juicio para reconstruir exactamente lo que hizo Wilson entre 2019 y 2021. Lo que encontramos no deja espacio para la duda. Desde junio de 2019 hasta al menos octubre de 2021, Wilson Arturo Constanza Galdomés participó activamente en operaciones de la MS-13 que incluían 2 asesinatos, 4 intentos de asesinato y obstrucción a la justicia. No como testigo, no como cómplice menor, como ejecutor. El 25 de abril de 2020, Baltimore estaba en cuarentena por el COVID-19. Las calles que normalmente tenían movimiento estaban vacías, los negocios cerrados, las familias adentro. Era exactamente el tipo de entorno que la MS-13 aprovechaba. Menos testigos, menos policías en patrulla, menos ojos en la calle. Ese día, M. Wilson y otros miembros de la MS-13 identificaron a un hombre al que sospechaban de pertenecer a una pandilla rival. No tenían prueba, no necesitaban prueba. En la lógica de la MS-13, la sospecha era suficiente. Lo que siguió fue brutal. Lo golpearon con machetes repetidas veces en la cara, en los brazos. El hombre sobrevivió con heridas que lo marcarían de por vida. Y los agresores, incluyendo a Wilson, reportaron el ataque a la cúpula en El Salvador como una hazaña, como un logro, como algo de lo que estar orgullosos. Ese era el mundo en el que Wilson Arturo Constanza Galdomés operaba. Un mundo donde mutilar a un ser humano era un mérito curricular. Pero eso fue solo el principio. 34 días después del ataque con machetes, Wilson volvió a actuar. Esta vez la víctima era una niña, tenía 16 años. La sospechaban de tener vínculos con pandillas rivales o de conocer a alguien que los tenía. En la MS-13, ese nivel de asociación indirecta era suficiente para firmar una sentencia de muerte. La llevaron con engaños a una zona boscosa cerca del lago Loch Raven en Cockeysville, un lugar tranquilo, un lugar donde nadie iba a escuchar nada. Ahí la mataron, la golpearon con un machete y la apuñalaron varias veces. Una niña de 16 años que tenía toda la vida por delante, ¿no? Y cuando terminaron, los miembros de la MS-13 presentes, incluyendo a Wilson, reportaron el asesinato a la cúpula en El Salvador para ganar crédito, para subir de rango. Eso es lo que hacía el humilde. Eso es lo que se escondía detrás de ese apodo. No humildad, frialdad calculada, disfrazada de perfil bajo. El 6 de junio de 2020, 11 días después del asesinato de la niña, Wilson volvió a salir. Esta vez con Pesquera Puerto y otros miembros de la clica. El objetivo, un hombre que había tenido disputas previas con la pandilla. Y su novia, que era hermana de una de las víctimas anteriores, la hermana de una muchacha que ya habían asesinado. Ordenaron que llevaran a la mujer al mismo lugar donde habían matado a su hermana, a las mismas vías del tren, como si quisieran que el lugar quedara marcado, como si fuera su firma. Los miembros más jóvenes de la clica la apuñalaron más de 70 veces. ¡70! Al hombre que la acompañaba también lo apuñalaron varias veces. Ambos sobrevivieron, pero con heridas que ningún médico puede borrar completamente. Wilson Arturo Constanza Galdomés, alias El Humilde, participó en todos estos ataques, no desde lejos. Vino ordenando desde una oficina, con las manos, en la escena, ejecutando. Para entender por qué Wilson hacía todo esto hay que entender algo que los medios generalmente no explican. La MS-13 tiene un sistema de incentivos tan claro como el de cualquier corporación, pero en lugar de bonificaciones y ascensos de título, los incentivos son estatus, protección y poder dentro de la clica. Cada ataque reportado a la cúpula en El Salvador sumaba puntos. Cada asesinato consumado subía de rango. El sistema premiaba explícitamente la violencia. Sori Wilson lo había entendido perfectamente desde el principio, pero ese sistema tenía una consecuencia que Wilson no calculó bien, dejaba rastro. Cada reporte a El Salvador era una comunicación. Cada comunicación era una evidencia potencial y el FBI llevaba tiempo escuchando. Eso es lo que nadie le contó a Wilson cuando le explicaron cómo funcionaba el sistema de ascenso, que mientras él reportaba sus crímenes a El Salvador para ganar crédito,
Al otro lado de la ciudad había agentes federales construyendo pacientemente el caso que lo iba a hundir. Pero esa parte de la historia, cómo el FBI construyó el expediente, quién lo entregó, cómo cayó la red completa, la contamos en el siguiente capítulo. Mientras Wilson Arturo Constanza Galdomed, el humilde, seguía acumulando crímenes en las calles de Baltimore, a pocos kilómetros de distancia había un equipo que lo estaba mirando, no con los ojos, con datos, con comunicaciones interceptadas, con testimonios que se construían pacientemente, pieza por pieza, como un rompecabezas que tardó años en completarse, pero que nunca tuvo una sola pieza faltante. Pues porque ese es el error que cometen los bichos que se creen intocables, confunden el silencio del FBI con ausencia. Y el FBI nunca está ausente, solo está esperando el momento correcto. Revisamos los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las declaraciones del juicio federal en el Distrito de Maryland y los reportes oficiales del veredicto para reconstruir exactamente cómo el FBI construyó el caso contra Wilson y su red. Lo que encontramos demuestra que la caída de El Humilde no fue un golpe de suerte, fue el resultado de una investigación meticulosa que tardó años en madurar y que terminó destruyendo a toda la clica Cals de un solo movimiento. Para entender cómo el FBI construyó el caso, hay que entender primero el error estructural que cometió la MS-13, un error que viene directamente del corazón de su sistema de ascenso. Cada vez que Wilson y sus compañeros cometían un crimen, lo reportaban a la cúpula en El Salvador para ganar crédito, para subir de rango. Era el sistema que hacía funcionar la organización, el mismo sistema que la estaba destruyendo desde adentro, porque cada reporte era una comunicación, cada comunicación dejaba rastro. Y el FBI no solo estaba rastreando esas comunicaciones, pues las estaba documentando con la precisión de un contador que sabe que en algún momento va a presentar esa factura ante un jurado federal. Pero había algo más, algo que Wilson no calculó. La gente habla dentro de la MS-13, dentro de las clicas, dentro de las cárceles. Siempre hay alguien que en algún momento decide que su vida vale más que la lealtad a la pandilla. Y cuando ese momento llega, el FBI está ahí para escuchar. Uno de los elementos más importantes que reveló la investigación fue que Wilson no era un lobo solitario. Operaba dentro de una red estructurada con roles definidos y con conexiones que cruzaban no solo las calles de Baltimore, sino también las fronteras de dos países. Los otros dos hombres que caerían junto a él lo dicen todo. Edisomar Valenzuela Rodríguez, conocido como Little Felon, 24 años, de Honduras, miembro de la clica Huntington, criminales locos salvatrucha, HCLS. Su presencia en el caso demuestra algo crucial. La MS-13 opera como una alianza transnacional, no solo salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, todos bajo la misma bandera, todos respondiendo a la misma estructura. Jonathan Pesquera Puerto, conocido como Truney, 24 años, también de Honduras, miembro de la clica Cals junto a Wilson, el hombre que estuvo presente en varios de los ataques, el que ejecutó junto a Wilson cuando había que ejecutar. 3 hombres, 2 clicas distintas, 2 países de origen distintos, operando en coordinación perfecta en las calles de Baltimore, reportando sus acciones a una estructura en El Salvador. Eso no es una pandilla callejera, eso es una organización criminal transnacional funcionando con la eficiencia de una empresa, y el FBI lo sabía. Desde junio de 2019 hasta al menos octubre de 2021, Wilson y su red operaron en Baltimore con una confianza que bordeaba la arrogancia, 2 asesinatos, 4 intentos de asesinato, obstrucción a la justicia, todo reportado a la cúpula. Y todo documentado, sin saberlo, pues hasta por las autoridades federales, pero en algún punto de ese periodo algo cambió en la investigación. No fue un disparo, no fue una persecución, fue algo mucho más silencioso y mucho más definitivo. Alguien dentro del entorno de la pandilla empezó a cooperar en los procesos federales de RICO, la ley que se usa para desmantelar organizaciones criminales completas. Los testigos cooperantes son el arma más poderosa del gobierno, no porque los pandilleros sean tontos, sino porque el sistema de RICO está diseñado específicamente para hacer que la lealtad sea más costosa que la cooperación. Cuando la alternativa es cadena perpetua obligatoria, el código del silencio tiene un precio que pocos pueden pagar, y alguien en el entorno de Wilson decidió que ese precio era demasiado alto. O para entender por qué la caída de Wilson fue tan total y tan definitiva, hay que entender qué es la ley RICO y por qué la MS-13 le tiene más miedo a esa sigla que a cualquier operativo policial convencional. RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, fue diseñada en los años 70 para desmantelar a la mafia italiana en Estados Unidos. La idea era simple pero revolucionaria. En lugar de perseguir a cada criminal por cada crimen individual, perseguir a la organización entera como una empresa criminal. Eso significa que puedes condenar a alguien
no solo por lo que hizo directamente, sino por ser parte de una organización que cometió esos crímenes. Para la MS-13 eso fue catastrófico. No porque significaba que cada miembro de la clica Kals era responsable no solo de sus propios crímenes, sino de los crímenes de toda la organización en la que participaba voluntariamente, el que cobró renta, el que dio órdenes, el que ejecutó y el que reportó el resultado a El Salvador, todos en el mismo barco, todos enfrentando la misma sentencia. Eso es exactamente lo que el FBI construyó contra Wilson y su red, un caso rico que los amarraba a todos juntos y que no dejaba salida. El juicio comenzó el 2 de septiembre de 2025, 9 días, un jurado federal y al frente, la maquinaria legal del gobierno de Estados Unidos con años de investigación, testimonios y evidencia que construir pieza por pieza ante 12 ciudadanos que iban a decidir si Wilson Arturo Constanza Galdomés pasaría el resto de su vida en una celda. Y con la fiscalía presentó su caso con la misma metodología con que el FBI lo había construido, metódica, detallada, implacable. Las comunicaciones interceptadas, los testimonios de testigos que habían estado en la escena, las evidencias forenses de los cuerpos de las víctimas, el rastro de los reportes enviados a El Salvador, pero el detalle que el jurado escuchó y que definió el caso fue uno que ningún abogado defensor pudo contestar. Michelle Tenesaca, la niña de 16 años, a quien la pandilla Lure o cerca del patio de trenes de Bayview, fue apuñalada 143 veces. 143 veces, eso no es un crimen, eso es un mensaje. Y el mensaje no era para la víctima, que ya no podía escuchar nada. Era para la cúpula en El Salvador. Era para demostrar, para ganar estatus. Para subir de rango dentro de una organización que medía el valor de sus miembros en la brutalidad de sus actos. 16 años, una vida entera por delante. Y la última imagen que tuvo fue la de hombres que la usaron como moneda de cambio para subir de rango en una pandilla. Eso es lo que hacía el humilde. Con eso es con lo que tenía que vivir el jurado. Y con eso es con lo que tuvo que vivir Wilson Arturo Constanza Galdomés cuando el presidente del jurado leyó el veredicto en voz alta. El 18 de septiembre de 2025, el jurado federal del Distrito de Maryland declaró culpables a los 3 hombres. Wilson Arturo Constanza Galdomés, alias El Humilde, alias Marco Sarabia, el nombre falso con el que intentó operar, culpable de conspiración para participar en una empresa de crimen organizado bajo la ley RICO, tan culpable de asesinato en apoyo al crimen organizado, Edis Omar Valenzuela Rodríguez, alias Little Felon, culpable de los mismos cargos, Jonathan Pesquera Puerto, alias Truny, culpable. Pero el veredicto de culpabilidad era solo el primer paso, la sentencia, lo que determinaría exactamente cuánto tiempo pasaría Wilson mirando las paredes de una celda federal. Eso venía 3 meses después, y cuando llegó, no dejó ninguna duda sobre cómo el sistema judicial americano ve a los hombres que usan a una niña de 16 años como instrumento para ganar estatus en una pandilla. Pero antes de llegar a esa sentencia hay algo que los medios no contaron, algo que explica por qué Wilson pudo operar durante tanto tiempo sin que nadie lo detuviera antes. Algo que tiene que ver no con la pandilla, sino con el sistema que debería haberlo parado mucho antes de que matara a alguien. Esa es la historia del siguiente capítulo, y es la parte que más incomoda a quienes prefieren que no se haga esa pregunta en voz alta. Hay una pregunta que nadie en los medios principales hizo cuando salió el caso de Wilson Arturo Constanza Galdomés, una pregunta simple, una pregunta obvia, una pregunta que cualquier salvadoreño que vivió en Baltimore en esos años tiene todo el derecho de hacerse en voz alta. ¿Cómo es posible que un hombre con vínculos documentados con la MS-13, que entró a Estados Unidos con una misión criminal, operó durante más de 2 años, matando, atacando, reportando crímenes a El Salvador, sin que ninguna agencia de inmigración, ningún juez y ningún sistema lo detuviera antes? O sea, la respuesta no es cómoda, pero es necesaria, porque esa respuesta explica por qué el caso de El Humilde no es solo la historia de un bicho que cayó, es la historia de un sistema que durante años le abrió la puerta. Para entender lo que pasó hay que entender cómo funcionaba el sistema migratorio americano en el periodo en que Wilson llegó a Estados Unidos. No el sistema que la gente cree que existe, el real, el que vivían día a día los migrantes, los agentes y los abogados de inmigración. El sistema tenía 3 fallas estructurales que la MS-13 aprendió a explotar con una precisión que ningún manual de inmigración reconoció a tiempo. La primera falla era la más simple, el tiempo. Un proceso de deportación en Estados Unidos no es una expulsión inmediata, es un procedimiento legal que puede tardar meses, a veces años. Durante ese tiempo, el individuo en cuestión está en territorio americano, puede moverse, puede operar, y si tiene una clica que lo respalda, puede seguir haciendo exactamente lo que vino a hacer. La segunda falla era la coordinación, o pues, más precisamente, la falta de ella. ICE, el FBI, los departamentos de policía locales y los tribunales de inmigración operaban en silos.
Un arresto local no se traducía automáticamente en una deportación. Una señal de alerta del FBI no necesariamente llegaba a tiempo a un juez de inmigración, y un historial criminal en El Salvador era casi imposible de verificar en tiempo real. La tercera falla era la más explotada y la más difícil de admitir públicamente. El sistema de peticiones de asilo y protección humanitaria, diseñado legítimamente para proteger a personas en peligro real, entonces se convirtió en una herramienta que la MS-13 aprendió a usar sistemáticamente para ganar tiempo y protección legal. Esto es lo que los medios no cuentan, lo que las ONGs de derechos humanos prefieren no discutir, y lo que los abogados de inmigración que trabajan con estas comunidades saben perfectamente, pero que políticamente es difícil de decir en voz alta. Algunos miembros de la MS-13 aprendieron a reclamar miedo a las pandillas cuando eran detenidos por ICE, el mismo miedo a las pandillas que usaban como arma para aterrorizar a los salvadoreños honrados que huían de El Salvador. Ese miedo lo reclamaban ellos mismos para evitar la deportación. El resultado era que un pandillero con órdenes de asesinato en El Salvador podía presentarse ante un juez de inmigración diciendo que temía por su vida si lo devolvían, y el sistema, INE diseñado para proteger víctimas genuinas, no siempre tenía los mecanismos para distinguir entre una víctima real y un perpetrador disfrazado de víctima. En noviembre de 2025, ICE deportó a Wilmer Alexi García Manzanares, un líder de la MS-13 con orden de arresto por asesinato en El Salvador, pero antes de esa deportación el gobierno Biden lo había dejado libre para intentar usar el sistema al reclamar miedo de regresar a El Salvador, el mismo país donde tenía una orden de arresto por matar a alguien. Lo repito para que quede claro, un hombre buscado por asesinato en El Salvador logró usar el sistema de protección humanitaria americano para evitar ser deportado de regreso a enfrentar la justicia. Y no fue el único. Aquí viene la parte más incómoda, la que más va a molestar a algunos y la que más necesita ser dicha. Y no todas las organizaciones que defendieron a migrantes salvadoreños ante los tribunales de inmigración americanos eran malintencionadas. La mayoría actuaban de buena fe, defendiendo a personas que genuinamente necesitaban protección. Eso es real y hay que reconocerlo. Pero el sistema de representación legal en inmigración tiene un problema estructural. El abogado defiende al cliente que tiene enfrente, no al expediente completo que existe en El Salvador, y cuando ese expediente estaba en El Salvador, cuando los crímenes, los vínculos pandilleros y las órdenes de arresto estaban del otro lado del océano, en archivos que no viajaban en tiempo real, el abogado americano a veces defendía con convicción genuina a alguien cuya historia completa nunca había visto. Pero había casos, y esto está documentado, donde la representación legal fue usada deliberadamente para ganar tiempo, para interponer recursos, para apelar, para mantener a alguien en territorio americano el mayor tiempo posible mientras seguía operando para la clica. El sistema que fue diseñado para proteger al salvadoreño honesto, que huía de la violencia, ese mismo sistema fue infiltrado y usado como escudo por exactamente la gente que generaba esa violencia. Eso no es una acusación política, es una falla sistémica documentada que el gobierno americano reconoció formalmente cuando empezó a tomar medidas en 2025. Aquí entra Nayib Bukele, y aquí es donde la historia de El Humilde deja de ser solo la historia de un bicho que cayó y se convierte en algo mucho más grande. Porque la razón por la que el FBI pudo construir el caso contra Wilson Arturo Constanza Galdames con la solidez que tuvo, la razón por la que las comunicaciones con El Salvador pudieron rastrearse, los antecedentes en El Salvador pudieron verificarse y la red transnacional pudo desmantelarse, fue en parte porque El Salvador dejó de ser el agujero negro de información que había sido durante décadas. Bukele no solo construyó el SECOT, Bukele construyó un estado que comparte inteligencia, que extradita, que coopera, que le dice a Washington, aquí está el expediente completo de este hombre, úsalo. Esa cooperación fue lo que permitió que el FBI tuviera el cuadro completo de Wilson, no solo lo que hacía en Baltimore, sino quién era, de dónde venía, qué había hecho antes de llegar, o sea, quién reportaba y cómo funcionaba su posición dentro de la clica CALS. Toda esa información fluyó porque por primera vez en décadas El Salvador tenía un gobierno dispuesto a compartirla. Antes de Bukele, ese flujo de información era irregular, lento y políticamente complicado. Los gobiernos anteriores en El Salvador tenían sus propias razones para no facilitar la cooperación con agencias americanas que investigaban redes que a veces tocaban intereses políticos sensibles. Con Bukele eso cambió. Y el caso de Wilson Arturo Constanza Galdames es uno de los resultados directos de ese cambio. Hay que hacer este ejercicio mental, hay que hacerlo porque es la única manera de entender la magnitud de lo que cambió. Imagina el mismo caso, Wilson Arturo Constanza Galdames, el humilde, con los mismos crímenes, la misma red, los mismos reportes a El Salvador, pero en el contexto de 2015, antes del régimen de excepción,
antes de la cooperación Buckel-Washington, antes de que el gobierno salvadoreño decidiera que desmantelar a la MS-13 valía más que la comodidad política de mirar para otro lado. ¿Qué habría pasado? Lo más probable es que los antecedentes en El Salvador no hubieran llegado al FBI con la claridad y la velocidad que llegaron, que la red de comunicaciones con la cúpula salvadoreña hubiera sido más difícil de rastrear sin cooperación activa del otro lado, que algún abogado de inmigración, actuando de buena fe, hubiera interpuesto recursos que retrasaron cualquier acción, y que Wilson, con el perfil bajo que cultivó deliberadamente, hubiera seguido operando durante años más. ¿Y cuántas víctimas más habría habido en ese escenario? Esa es la pregunta que los salvadoreños en la diáspora tienen todo el derecho de hacerse, y es la pregunta que el gobierno de Bukele respondió con acción antes de que los medios americanos terminaran de debatir si el régimen de excepción era demasiado duro, pero hay algo que este capítulo no puede cerrar todavía, algo que quedó pendiente incluso después del veredicto de culpabilidad del 18 de septiembre de 2025. Wilson cayó, Pesquera Puerto cayó, Valenzuela Rodríguez cayó, la clica Cals recibió un golpe que tardarán años en recuperar, eso es un hecho, pero la red de protección sistémica que permitió que todo esto ocurriera durante 2 años, las fallas de coordinación entre agencias, los mecanismos que algunos usaron para ganar tiempo legal, o sea, la información que no fluía entre El Salvador y Estados Unidos antes de la cooperación Bukele, esa red no desapareció con la sentencia de Wilson. Hay legisladores en Washington que todavía se oponen a la cooperación con el gobierno de Bukele. Hay organizaciones que todavía defienden judicialmente a individuos que el gobierno americano identifica como miembros de pandillas. Hay fallas en la coordinación entre agencias que no se resuelven con una sentencia, se resuelven con voluntad política sostenida. Y eso, lo que pasa después de la caída, lo que queda cuando el polvo se asienta, lo que determina si el caso de El Humilde fue un punto de inflexión o un caso aislado, eso es lo que contamos en el siguiente capítulo, porque la sentencia de Wilson no fue el final de la historia, fue el inicio de la parte más importante. Y cuando el FBI decide que ya tiene suficiente, no improvisa, no sale a buscar, espera el momento exacto y entonces se mueve con una precisión que no deja espacio para errores. Wilson Arturo Constanza Galdomés llevaba más de 2 años creyendo que era invisible. Perfil bajo, apodo tranquilo, sistema de reportes a El Salvador que creía seguro. Pero cada movimiento que hizo, cada comunicación que envió, cada crimen que reportó a la cúpula para ganar estatus, todo estaba siendo documentado al otro lado de la ciudad por agentes que construían el expediente más sólido posible antes de actuar. El caso Rico requería algo que el FBI tomó muy en serio, que no hubiera fisuras, que cada cargo tuviera evidencia, que cada testimonio estuviera corroborado, que cuando Wilson se sentara frente a un jurado no hubiera manera de salir. Cuando llegó la orden de arresto, Wilson no estaba en un operativo, no estaba escapando, estaba haciendo exactamente lo que hacía la mayoría de los días, operando con la confianza de quien cree que nadie lo ve. Eso es lo más revelador de toda esta historia. No cayó en un tiroteo, no cayó huyendo, cayó porque el FBI construyó un caso tan sólido que la captura fue casi administrativa. No necesitaron persecución, no necesitaron un golpe de suerte, necesitaron paciencia y la tuvieron. El hombre que firmó 2 asesinatos, 4 intentos de asesinato y años de crímenes reportados a El Salvador para subir de rango, ese hombre fue detenido sin disparar un solo tiro, porque el arma que lo derribó no fue una pistola, fue un expediente de años construido con inteligencia, cooperación internacional y la decisión de no actuar hasta que la trampa estuviera perfectamente cerrada. Wilson no cayó solo, con él cayeron Pesquera Puerto Truney y Valenzuela Rodríguez Little Felon. 3 hombres, 2 clicas distintas. 2 países de origen, una sola sentencia. El 18 de diciembre de 2025, el juez federal del Distrito de Maryland leyó la sentencia en voz alta. No había suspense. La ley federal para casos Rico con asesinato no tiene ambigüedad. Cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Wilson Arturo Constanza Galdomés, alias El Humilde, pasará el resto de su vida en una celda federal americana. Pesquera Puerto y Valenzuela Rodríguez también. El bicho que creyó que el perfil bajo lo hacía intocable, que matar a una niña de 16 años lo haría subir de rango, hoy mira el mismo techo todos los días, para siempre. Y eso para los salvadoreños en la diáspora que vivieron con miedo durante años en las mismas comunidades donde este hombre operaba, no es solo una sentencia, es justicia. Hay algo que los medios americanos no contaron cuando publicaron el veredicto contra Wilson Arturo Constanza Galdomés, algo que está en el expediente, algo que cambia la perspectiva de todo lo que acabas de ver. Cada crimen que Wilson cometió en Baltimore, cada ataque, cada asesinato, cada madrugada con un machete en la mano, fue reportado a El Salvador para ganar estatus, para subir de rango.
Y lo que esto significa es que la MS-13 usó suelo americano como campo de entrenamiento y como escenario de operaciones, y la cúpula en El Salvador lo supervisaba todo en tiempo real. Eso no es una pandilla callejera, eso es una organización terrorista transnacional con base de operaciones en el país que Bukele está desmantelando celda por celda. Y aquí está el dato que nadie conectó públicamente. El FBI pudo construir ese caso, en parte porque El Salvador, bajo Bukele, empezó a compartir inteligencia de una manera que ningún gobierno salvadoreño anterior había hecho. Los antecedentes de Wilson en El Salvador, la estructura de la clica CALS, las líneas de reporte a la cúpula, toda esa información fluyó porque del otro lado del océano había un gobierno que decidió que acabar con la MS-13 valía más que cualquier cálculo político. Si sin esa cooperación, Wilson podría seguir en las calles de Baltimore hoy. Michelle Tenesaka tenía 16 años, fue asesinada el 29 de mayo de 2020 en una zona boscosa de Maryland por hombres que la usaron como moneda de cambio para subir de rango en una pandilla. La apuñalaron 143 veces. Su nombre merece ser dicho en voz alta, no como estadística, no como evidencia en un expediente federal, como lo que era una niña con toda la vida por delante a quien le robaron todo. La sentencia de cadena perpetua para Wilson no le devuelve nada a Michelle ni a su familia, pero le dice a cada miembro de la MS-13 que opera en suelo americano o salvadoreño algo que necesitan entender. El sistema que los protegía se está rompiendo. La cooperación internacional que nunca existió ahora existe y el perfil bajo ya no es suficiente para salvarse. Ecuador lo está intentando. Honduras lo está discutiendo. Costa Rica está mirando los números de El Salvador con una envidia que no puede ocultar. Y en Washington, legisladores de ambos partidos están usando el modelo Bukele como argumento en debates sobre seguridad fronterosa, lo que el presidente Nayib Bukele construyó en El Salvador, el CECOT, el régimen de excepción, la cooperación con el FBI, la depuración de jueces corruptos, no es solo una política de seguridad, es un modelo que está redefiniendo cómo se combate el crimen organizado transnacional en el siglo XXI. Y el caso de El Humilde, un bicho que creyó que las fronteras lo protegían, que el perfil bajo lo hacía invisible y que el sistema siempre iba a tener una puerta abierta para él. Es la demostración más clara de lo que ese modelo produce cuando funciona. Hoy Wilson Arturo Constanza Galdómez mira el mismo techo todos los días, para siempre. Y en El Salvador, miles de bichos que creyeron lo mismo que él están haciendo exactamente lo mismo. En el CECOT. La justicia llegó tarde para Michelle, pero llegó. Y eso para cada salvadoreño que pagó renta, que cruzó una colonia con miedo, que perdió a alguien, eso importa. Pero la historia de la MS-13 en Estados Unidos no termina con Wilson, porque mientras este caso se resolvía en Baltimore, en otros estados del país había redes activas, clicas operando y nombres que el FBI todavía estaba rastreando. Nombres que aparecen en expedientes que aún no son públicos, operaciones que todavía no tienen sentencia. Este fue un caso, uno de decenas que están en proceso ahora mismo. Jimpo, si no quieres perderte los próximos documentales donde contamos esas historias completas, las que los medios no desarrollan, porque no tienen 30 minutos para hacerlo, suscríbete a Informe 503 ahora. Es el único canal donde esta historia se cuenta sin cortes, sin filtros y con todo el expediente sobre la mesa.